Esto es Proyecto Turquía Podcast. Un espacio para conversar acerca de Dios y la obra misionera en Turquía y todo Medio Oriente. Acompáñanos. Hola, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Simón y doy las gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder llegar a ustedes a través de este audio, y también las gracias a Julio y a Sarita, que son parte del equipo de Proyecto Turquía Podcast. Y desde acá, desde Lima, Perú, quiero compartir con ustedes la experiencia que Dios me permitió vivir en esta primera etapa que tuve de cumplimiento de ministerio en Estambul, Turquía. Es una tierra muy histórica, es una tierra en la cual en los tiempos bíblicos se nos refiere como las tierras del Asia Menor, especialmente la zona de Estambul, conocida también por los tiempos bíblicos como la zona de Bitinia y el Ponto. Así que hay mucha historia en este país, y especialmente en esta ciudad de Estambul, donde estuve cumpliendo el ministerio específicamente durante 2 años. Tuve este trabajo ministerial desde el año 2018 hasta el 2020, gracias a Dios. Pero cabe mencionar que tuve una primera experiencia de viaje exploratorio realizada en el año 2016. Este tiempo Dios me habló, Dios me permitió tener muchas experiencias, y en el cual Dios me confirmó el llamado que ya me había dado en el año 2013. Y justamente cuando recibo este llamado y lo compartí con mis autoridades, con mis líderes, con mis mentores, fue que recibí también la pregunta por parte de ellos, cuando me decían de que ¿por qué, Simón, estás pensando en ir a Turquía, ¿no? Si aquí en Lima, si aquí en Perú aún hay mucha labor por hacer, ¿no? Aún dentro de Perú hay muchas etnias que necesitan de que se les pueda evangelizar, ¿no? Que necesitan de que puedan la participación de muchos misioneros al interior de nuestro querido Perú. Y bueno, también fue la pregunta que yo le hice al Señor, ¿no? Y la respuesta fue muy clara, ¿no? Y muy específica por parte de Dios, y que también la pude compartir con mis pastores, y que es Dios el que me está llamando, ¿no? No es una decisión personal, es Dios el que ha puesto eso en mi corazón, y en esos momentos de conflictos personales, ¿no? Porque es en el cual tú meditas mucho, reflexionas mucho y pides mucha dirección al Señor, y en ese momento también está tu propio yo cuestionándote y preguntándote, pero es el momento en el cual también recuerdas cómo debe ser la disposición de un siervo de Dios, ¿no? Y justamente Dios, a quienes elige, ¿no? Dios los capacita, ¿no? Y son pasos de fe que uno tiene que dar, y cómo no responder a Dios como lo hizo Isaías con un heme aquí, Señor, envíame a mí. Y bueno, fue así que durante ese proceso, desde el año 2013 al 2016, cuando pude hacer mi primer viaje exploratorio, el Señor fue confirmando, fue hablando, fue ayudándome a poder juntar para esta primera experiencia del viaje exploratorio
hice planes para viajar durante 45 días y ya a poco tiempo de mi viaje, mi pastor principal, ¿no? Mi líder, mi mentor, me dijo que él me iba a acompañar, que Dios había puesto en su corazón, justamente coincidían las fechas con sus vacaciones y que él estaba dispuesto a invertir 10 días de sus vacaciones para acompañarme y estar juntos en Estambul, Turquía. Y fue una forma de cómo Dios me fue confirmando este tiempo, ¿no? Ahora, el contexto de estas fechas fue también algo muy anecdótico, ¿no? Porque en el año 2016 en Turquía se vivieron muchos cambios. Eh, Turquía vivió muchos golpes, tanto en el tema político, religioso y social. Tal es así que en ese año se realizó un golpe de Estado. En ese año fue el momento más crudo en el tema del contexto de la guerra que se vivía cerca a su frontera con Siria, ¿no? Con la participación del ejército de la OTAN y del ejército ruso, ¿no? Que se veían enfrentados en estos territorios en los cuales Turquía también quería hacer respetar su territorio. Y también el contexto de los atentados terroristas que se vivían dentro de esta nación. Entonces, en medio de todo ello, Dios puso mucha convicción en nuestros corazones y pudimos llegar hasta Estambul. Cabe mencionar de que fue un vuelo repartido, ya que no hay un vuelo directo desde Lima hasta la ciudad de Estambul, sino que tuve que hacer una escala en Sao Paulo, Brasil, donde tuve que quedarme 6 horas y después de Sao Paulo hasta Estambul un vuelo de 13 horas, ¿no? Algo anecdótico también era de que yo no había tenido la oportunidad de salir de Perú, ni mucho menos pisar un avión, ¿no? Hacer un viaje en avión era algo novedoso para mí, el inicio de nuevas experiencias gracias al Señor. Y bueno, el Señor también fue muy soberano porque me permitió salir con mi mentor, con mi pastor, ya que él, dentro de su trayectoria ministerial, él había tenido la oportunidad de servir al Señor fuera de Perú y por ello también él manejaba el idioma inglés, lo cual fue muy necesario para poder tener estos primeros días, tanto en la etapa de viaje como en la etapa de aterrizaje en Estambul. Eh, Algo muy curioso que me pasó fue que llegando al aeropuerto de Estambul, cuando el avión aterriza, los pasajeros empezaron a aplaudir, ¿no? Cosa que no había visto en el aterrizaje a Sao Paulo, pero acá sí se da, ¿no? Y ya que la mayoría de los pasajeros eran de esta zona. Y empezaron a aplaudir, empezaron a dar gritos como de alegría, de agradecimiento en su propio idioma, ¿no? A Dios. Entonces era parte de la costumbre, fue algo muy curioso, incluso también para mi acompañante, ¿no? Mi mentor, porque dentro de las experiencias que él había tenido me dijo que era la primera vez que veía algo como eso, ¿no? Bueno, llegamos al aeropuerto, tuvimos que pasar migraciones, tuvimos que pasar también las preguntas que siempre se hacen, ¿no? El por qué, el para qué y por qué estás aquí, ¿no? ¿A qué te dedicas? Siempre es lo que también te van a preguntar, ¿no? Ya que siendo un lugar donde los misioneros o los cristianos no son bien recibidos y vas a hacer algún tipo de trabajo proselitista, entonces no es bueno presentarse como un ministro de la iglesia, sino que tienes que presentarte con tu profesión, ¿no? Entonces mi mentor tiene la profesión de ser maestro, profesor, educador, y bueno, yo soy arquitecto de interiores también de profesión. Entonces fue tal como nos presentamos, él sustentó sus 10 días, que quería hacer un tema de turismo, visitar amigos, yo también, y adicional a ello hacer un tema de investigación basado también en mi profesión, ¿no? En lo cual me sirvió mucho porque Estambul es una ciudad, aparte de ser cosmopolita, una de las ciudades más grandes de Turquía, de muchos habitantes, es una ciudad muy histórica, ¿no? Estambul ha sido capital del Imperio Romano, del Imperio Bizantino y del Imperio Otomano, ¿no? Y hasta ser una de las ciudades más importantes del límite entre Europa y Asia, y justamente es una de las ciudades que comparte territorio europeo y asiático. Eso lo caracteriza como una de las ciudades más importantes del mundo, y que también lo que lo divide estos dos continentes es un canal de mar que alimenta el mar
Negro y el mar del Mármara. Entonces hay mucha historia en este lugar y era una buena excusa para sustentar de que también estaba yo ahí para hacer un tema de visita de turista y de investigación. Y que definitivamente también era parte de lo que tenía que yo poner en práctica del tema de mi carrera, ¿no? De mi profesión, gracias a Dios. Entonces, lo primero que también se pasa dentro de este aterrizaje es el choque cultural en cuanto al idioma, ¿no? Entrar al salón principal del aeropuerto y escuchar por los altavoces los mensajes que se transmiten en turco y en inglés, ¿no? Entonces ver a personas que se están comunicando en turco cuando quieres ir a comprarte un café, cuando quieres preguntar por algún lugar en específico, entonces te van a empezar a hablar en turco como primera reacción y también te hablan en inglés, ¿no? Porque saben que eres extranjero. Entonces prácticamente eso fue durante estos primeros 45 días, ¿no? El desenvolverme tanto en el inglés como parte de turco, ¿no? Hay comunidades latinas también, pero que son muy pequeñas y justamente una de ellas es en la que me contactaba para sumarme al trabajo estratégico de un centro cultural cuyo fin es hacer contacto con turcos que se preocupan, que están muy interesados en las relaciones interculturales con latinos, aprender el idioma con un fin de tema de estudios, con un fin de tema de cultura, con un fin de tema de negocios. Pero el fin del centro cultural, que está respaldado por creyentes, es también hacer lazos de amistad que en la línea del tiempo se puedan desarrollar conversaciones espirituales y ahí tener la oportunidad de testificar de Cristo. Entonces el idioma es esencial. Fue la parte que tuve ese choque cultural inicial, ya que también el idioma no solamente consiste en aprender el tema del vocabulario, aprender palabras, sino que también la forma gramatical de las oraciones cuando quieres expresar una idea o un pensamiento, ya que normalmente en el español tenemos la composición gramatical como sujeto, verbo y predicado. En el turco es sujeto, predicado y al final va el verbo. Entonces adaptarse a ello también fue parte del proceso del idioma, ¿no? De cómo entender y darse a entender. Otra de los procesos también dentro del choque cultural fue el tema del clima. En mi ciudad, en Lima, Perú, es una ciudad que tiene un clima muy templado, ¿no? Y no hace ni un frío extremo en el tiempo de invierno, ni tampoco un calor fuerte en el tiempo de verano, sino que se mantiene, ¿no? Por eso que las casas no están abastecidas, por ejemplo, de aire acondicionado o de calefacción, porque no lo necesitan. En cambio, Estambul está muy cercana a Europa y el clima sí es bien marcado. En cuanto al frío, podemos tener inviernos que se puede llegar de entre 5 a menos 8 grados y en verano desde los 32 hasta los 37 grados en el tema de un calor extremo, ¿no? Entonces las estaciones son bien marcadas y eso es una de las cosas que también me afectaron un poco, ¿no? El poder adaptarme en estos primeros 45 días, ya que estaba también en una etapa de cambio de clima. Luego también el tema de las costumbres, ¿no? Las costumbres están basadas mucho tanto desde su cosmovisión religiosa, pero más atrás también viene mucho el tema del chamanismo. Y bien es cierto, el Islam en esta parte del mundo, como por ejemplo en los pueblos latinoamericanos con respecto al catolicismo, hubo mucho sincretismo, ¿no? Hubo mucha fusión de creencias. Entonces el Islam en esta zona del mundo también es así. Hay mucha influencia del chamanismo, hay mucha influencia del misticismo y que, bueno, el Islam tuvo que adoptar estas costumbres para hacer predominar su pensamiento religioso, ¿no? En esta zona del mundo, porque hay muchas costumbres basadas pues en la suerte, en el azar, en el misticismo, y que no propiamente uno cuando lee el Corán te das cuenta que va a hablar de esto, ¿no? Porque una cosa es la religión y otra cosa es la experiencia que se vive dentro de estas ciudades, ¿no? Otra de las costumbres que los turcos lo tienen bien marcado y hasta podría decir de que está por encima de su propia
religión islámica es el nacionalismo, que también es su otra religión más fuerte de los turcos, ¿no? Eh, Ellos tienen una simpatía muy especial y un cariño por aquella persona que los ayudó a independizarse, ¿no? Y ser formados como república, que es Kemal Atatürk, y también el tema de que tú puedas encontrar en las calles, no es por exagerar, pero al menos encuentras uno o dos edificios en una calle con la bandera de Turquía colgada en su ventana o en su balcón, ¿no? Entonces, esta costumbre, por ejemplo, en mi ciudad, en Lima, solamente la tenemos en una fecha especial, ¿no? En fecha que recordamos la independencia de nuestro país, ¿no? Pero en Turquía es diferente, ¿no? Ellos lo tienen todos los días y sus fechas importantes, tanto de independencia, fechas de calendario que ellos celebran, pues es otro tipo de fiesta, ¿no? Es otro tipo de, de pasión de cómo ellos se expresan. Entonces, este tipo de las costumbres, de la forma, de su cosmovisión, entonces también es algo que me llamó mucho la atención y fue parte del choque cultural que tuve. Esto fue lo que me pasó durante estos 45 días. Luego retorné a mi país y fui enviado en el año 2018, ya enviado por parte de mi iglesia y por parte de mi iglesia local y de mi iglesia regional, eh, para cumplir un apoyo ministerial durante 2 años, ¿no? Ya preveyendo el tema de preparación tanto en el idioma, en la preparación más intensiva en el tema cultural, y también en el tema ministerial, ¿no? Con toda la intención de parte de un proceso a un tiempo más largo, ¿no? Y bueno, así es que retorné en el año 2018. La situación económica era diferente en Turquía. Ya las amistades que había hecho en esta primera etapa de los 45 días estaban preocupados por la situación que vivía el país, en el tema económico, la situación política. Pero fue un tiempo en el cual Dios me permitió también aprender más, ¿no? Ver un poco el contraste de la primera etapa. Ahora ya no era el tema de vivir como turista, sino que ahora ya era el tiempo de vivir como extranjero en esta ciudad, ¿no? Durante este tiempo pude hacer también viajes al interior, pude visitar las 5 ciudades más grandes y principales, en la cual, por ejemplo, la capital es Ankara, secundada por Estambul, luego Izmir, luego Bursa, y luego la ciudad de Adana, ¿no? Que está más al sur. Es una ciudad que hace bastante calor también. Y bueno, y entender un poco más la vivencia en estos lugares, ¿no? Ni bien es cierto, como mencionaba, Estambul es una ciudad cosmopolita, una ciudad donde viven muchos extranjeros de diversas partes del mundo, pero también hay mucha vivencia de migrantes del interior de Turquía, ¿no? Entonces, el tema del idioma pude palparlo ya en este tiempo de una forma más diferenciada. Es como cuando en nuestros países tenemos diferentes ciudades donde el idioma español tiene ciertas variantes, ¿no? Que tenemos que adaptarnos y que tenemos que para, para familiarizarnos más, entenderlo, ¿no? Y practicarlo. Y pasaba lo mismo aquí, ¿no? Ya que el idioma turco también tiene sus propias variantes según las ciudades al interior de él. Entonces pude ser también consciente de ello y tener que afinar mi oído, ¿no? A la hora de poner en práctica el idioma. Ahora, no quiero decir que en estos 2 años que estuve, desde el año 2018 al 2020, ya domino el idioma, no. Estoy dentro del proceso de la primera etapa todavía, ¿no? Pero este aprendizaje me sirvió para comunicarme, para poder hacer las compras diarias, para poder hacer los trámites necesarios, porque una cosa es que vivas hospedado como invitado y otra cosa es que ya tengas tu propia casa y hacer tus trámites que tienes que hacer de los pagos de servicio, de las compras, los trámites en el banco. Entonces, y también al momento de desenvolverte, cuando quieres trasladarte de una ciudad
de un distrito a otro, por todos los medios de comunicación que hay. Cosa muy curiosa que también me sorprendió es el transporte a través de los barcos, ¿no? Para cruzar de un continente a otro, y que es algo tan común y tan barato, ¿no? En comparación pues acá de mi ciudad en Lima, que no es algo muy común. Y bueno, también usar el metro subterráneo, y la cantidad de personas que viven en Estambul, siendo una de las ciudades más grandes, porque cerca de 20 millones de habitantes tiene Estambul. Entonces, todo eso fue parte del proceso de este primer año en el que estuve, acompañado ya de las costumbres también. Por ejemplo, cuando uno entra a un lugar donde se está desarrollando un trabajo comunitario, ¿no? Ya sea en un mercado, o bueno, estás en una panadería o en un market, y acompañado al saludo habitual del hola o del buenos días, tiene que haber una frase que, traducida del turco al español, vendría a ser como que sea de provecho lo que estás haciendo con tus manos, ¿no? O que te vaya bien con tu trabajo. Entonces, cuando tú entras a un lugar y saludas, acompañado de esta frase, de este deseo, te ganas el corazón del turco, ¿no? Entonces, es una de las costumbres, parte de la forma de vida de los turcos. Igual, por ejemplo, cuando eres invitado a tomar a un té o a una cena, ya sea en una casa, en un restaurante o en un lugar de reunión, siempre te dan la bienvenida. Y la respuesta a la bienvenida habitual que nosotros tenemos, por ejemplo, que es un gracias, allá es una frase que va antes del gracias, que es oh, me siento bien recibido, ¿no? Cuando te dicen bienvenido, tienes que decir, oh, me siento bien recibido, en el idioma turco. Y después dices gracias, ¿no? Entonces, adoptar este tipo de lenguaje, de comunicarse, es muy importante, ¿no? Para familiarizarse más con la cultura. Otra de las cosas que tuve que adaptarme también es en el tema de los horarios. Ellos son más cercanos en el tema de la improvisación, ¿no? No son muy estrictos en sus horarios, cosa que tuve que darme cuenta, ya que, como mencioné, yo soy arquitecto de interiores, pero no pude desarrollarme como arquitecto de interiores en ese tiempo, sino que una de las puertas que Dios abrió para que pueda yo desarrollarme a modo de trabajo fue como maestro de español, ¿no? Entonces, a veces el tema de retrasos en los horarios para desarrollar una clase, los alumnos pues siempre dan esa justificación, ¿no? Porque es parte de la cultura, es parte de la forma de vida, ¿no? Que siempre algo puede suceder. Entonces no son muy estrictos en el horario. El tema también del llamado, de la oración, que es muy característico. Durante el día hay 5 llamados, y que siempre están los altavoces ubicados en cada mezquita, que están muy cercanas. Entonces escuchas en un momento del día que no necesariamente coincide en una hora, sino que pueden haber variantes, pero sí son 5 llamados durante el día en los cuales escuchas el llamado a la oración, y que los turcos religiosos tienen que considerarlo muy bien, ¿no? Entonces es parte de la vivencia también, ¿no? El hecho de tomar un té al lugar donde tú vas, y no despreciar una invitación a tomar el té, porque es algo muy, muy propio de la cultura, ¿no? Es parte del calor y de la amabilidad que son los turcos, ¿no? Que prevalece también la cultura del honor, pero es un honor que no da mucha cabida al perdón, ¿no? Al arrepentimiento. Entonces, es un honor más basado en el orgullo. Entonces, que son cosas que uno va dándose cuenta, y que en el tiempo que Dios nos permite estar ahí es orar, interceder. Y bueno, fue parte del proceso en el cual Dios me permitió entablar mis relaciones con amistades turcas, primero con el contacto del español, luego para practicar también el turco, y tener conversaciones profundas, hasta tener conversaciones espirituales, y poder presentar también a Cristo como el Dios de mi vida, ¿no? Ni bien es cierto, en el Corán habla también de Cristo, pero no como el Hijo de Dios, ¿no? Sino como un gran profeta. Entonces, yo dar testimonio de que Cristo es mi Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es quien me puede dar la paz que necesito, es quien transformó mi vida. Entonces, ese testimonio ayuda, ¿no? Dentro de la línea de confianza y de conversaciones espirituales que se puedan tener con los amigos. Entonces, a ese está el llamado, ¿no? Dios en este tiempo está cargando el corazón de la iglesia latina para poder llegar a lugares como estos, ¿no? Como Turquía,
como lugares donde son ahorita muy cerrados en el Evangelio, y que es el tiempo de protagonismo de las iglesias de Latinoamérica, de las iglesias africanas, de las iglesias asiáticas, ya que la iglesia occidental, lamentablemente por el contexto de las guerras, a solas ya se les ha cerrado la puerta de apertura y de recepción de la llegada de la iglesia a estos lugares por parte de los occidentales, ¿no? Sino que ahora es el tiempo de nosotros. Ellos se identifican mucho con nosotros, con nuestra forma de vida, el calor humano, la forma de cómo es nuestra costumbre de vida. Entonces, de ese lado Dios está alentando el corazón de la iglesia para que salga a hacer la misión. Ya la iglesia latina pasó de ser una iglesia de recibir misioneros, de ser un campo misionero, ahora a ser una fuerza misionera para salir a llevar la palabra en estos lugares donde más lo necesitan. Entonces, Dios es el que llama, Dios es el que capacita y Dios es el que se glorifica a través de la obra de los misioneros a quienes está llamando. Y ese proceso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener un corazón dispuesto, porque podemos obtener mucho testimonio, muchas referencias de otros obreros, pero Dios hace un llamado especial y un trabajo especial con cada uno. Así que tengamos una disposición abierta en nuestro corazón de escuchar la palabra de Dios, de ser obedientes y de testificar en lugares como Turquía, que tanto necesitan del amor de Cristo. Un gusto de haber compartido con ustedes. Que Dios los bendiga y sigamos adelante en el cumplimiento de la tarea misionera. Esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. La iglesia que no está involucrada en misiones no está completa. No existe ningún país cerrado, siempre y cuando se esté dispuesto de entrar y no regresar. Jesús dijo, id. Debería ser la excepción quedarse. Esto fue Proyecto Turquía Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Puedes encontrar más información en Instagram, proyecto.turquía, o en nuestro Facebook, Proyecto Turquía. Hasta la próxima.